compartiéndonos el compañero Antonio. Le damos la bienvenida. Gracias, compañero, por aceptar la invitación. Bienvenido. Muy bien, pues antes que nada, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con el Poder Superior y a ustedes por su presencia y por el Poder Superior que me ha permitido compartir con ustedes este paso, el primero. Efectivamente, les saludo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, y con todo amor y con todo respeto vengo a ofrecerles parte de lo que sería mi experiencia, la fortaleza y la esperanza que he adquirido yo al refugiarme en este maravilloso método de recuperación de la salud mental y emocional que nos ofrece originalmente los compañeros hermanos mayores, que así los considero, de AA a través de sus fundadores, que lograron de alguna manera encontrar una respuesta a las preguntas de la humanidad doliente en cuanto a la adicción del alcohol, pero tal como lo expresó el compañero Bill, que en paz descanse, eh, en la última etapa de su trayectoria, consideró que el método que se había propuesto y que dejaba como legado a la humanidad, su evolución más lógica sería adentrarse en el mundo de las emociones, de lo que ahora nosotros trabajamos como neurosis. Porque es desde ahí donde empieza el origen, la enfermedad que padecemos y de las cuales muchos de nosotros llegamos a tener esas llamadas fugas, soportes para tolerar este infierno emocional con las drogas, con los químicos o con la adicción a las personas, a las emociones malsanas, a los hábitos enfermos. Recuperar nuestra salud mental y emocional es algo que Neuróticos Anónimos, bajo ese nombre, muchas veces estigmatizado en algunas regiones, zonas y mentes, se vuelve difícil de comprender. Sin embargo, yo estoy muy agradecido de que se me haya dado la oportunidad de refugiarme en este hermoso camino espiritual, entendiendo que no es religioso. Eh, Agradezco, compañeras y compañeras, su tiempo y su interés de estar aquí para dialogar juntos y explorar, compartir juntos esta experiencia de recuperación. Pues bien, también hago notar para el público que nos escuche, sudamericano, chileno, que me disculpo de antemano si hay algunas palabras o frases por la diferencia de modismos de lenguaje, y con todo gusto estaríamos dispuestos, estoy seguro con la coordinación, con la compañera Rosalba, de aclarar en su momento qué intenté decir, o también con ustedes. Y me siento muy acompañado y agradecido. Felicito también al grupo Paso a Paso por su iniciativa de sesionar, llevar digamos, la estructura, la forma de hacer y realizar estas sesiones lo más apegado posible a lo que sería en el mundo físico que conocemos como un grupo tradicional. Es muy difícil, estamos todos explorando estos nuevos territorios, venciendo en lo posible a la enfermedad a través de la distancia. Es algo que felicito al grupo Paso a Paso para llevar esta labor. Y a ustedes, compañeros, que tal vez ya tengan experiencia en llevar esta labor lo más apegado a nuestros valiosísimos principios, que es lo más seguro que podemos realizar, una ruta en la que nos apeguemos a los principios. Pues bien, entrando al tema del primer paso.
A mí me gusta mucho hacer una especie de contexto para entender la ruta de los 12 pasos. Una ruta sencilla y complicada para las mentes complicadas. Esta ruta sencilla yo la considero, de acuerdo al manual de delineamiento de Neuróticos Anónimos, que nos habla de los 5 puntos básicos, que vendría siendo para mí como el antídoto a esta enfermedad que padecemos, que tiene muchísimas facetas de la manera en cómo se expresa. Como lo mencioné anteriormente, a través de nuestra adicción a las personas, a las emociones, a las sustancias, a ciertos pensamientos, actitudes. Entonces padecemos esa misma necesidad de estar apegados a ello. ¿Para qué? Para tolerar la realidad. Y sin embargo, la realidad suele rebasarnos como siempre lo es, porque esta enfermedad que padecemos es muy compleja en cierto punto. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia de miles de compañeras y compañeros que han explorado honestamente, valientemente y con mucho ahínco este método de recuperación, han podido encontrar y dejar un legado para los que seguimos de una ruta de recuperación. Y esta ruta son los 12 pasos. Entendiendo también que es parte de un todo más grande del cual vienen nuestros legados. El legado de recuperación, de unidad y de servicio. Para aquellos otros legados, la recuperación siendo los 12 pasos, la unidad dentro de lo que serían nuestras tradiciones y el servicio que viene siendo en los conceptos. Pero bien, vamos a entendernos un poco de nuevo en el tema del primer paso, que nos habla a la letra lo siguiente. Admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Este primer paso se comenta que tiene más que ver con la reflexión honesta, sincera. En los 5 puntos básicos nos habla de la admisión de la enfermedad. Esto es algo plenamente maravilloso desde mi punto de vista, porque me pongo a imaginar, por ejemplo, una persona que ha padecido del alcoholismo y que dentro de su inconsciencia de que se está dañando a sí mismo y que a la vez daña a su entorno, ya sea familiares, compañeros de trabajo, vecinos, a la sociedad, por su adicción al alcohol y lo que conlleva en su comportamiento, llegue el milagro de que en algún momento despierte a sí mismo y se encuentre cara a cara con su realidad. Todo lo que ha hecho, para bien o para mal, que más que nada lo más seguro es que haya hecho cosas para mal en su entorno, y por primera vez en su vida se pregunte, ¿acaso no seré yo el del problema? Y ahí viene entonces ese punto de inflexión donde la persona tiene esa gran oportunidad como una especie de despertar más allá de sí mismo, más allá de lo que ha sido hasta ese momento su inconsciencia. Voy a poner un ejemplo. Imaginen que hay algo en su vida que no funciona, como a ustedes les gustaría que funcionara. Algo que les causa un profundo malestar, pero no saben cómo resolverlo. El primer paso para resolver esta situación es reconocer simplemente que hay un problema, que hay algo que me está molestando. Hay algo
que no sé cómo ni de qué manera, pero no está sucediendo, no estoy obteniendo la vida plena, abundante, feliz, armoniosa conmigo y con los demás. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué veo que mis compañeros de generación de escuela están logrando eh, éxito en familiar, financiero, sentimental, personal, y empiezo a sentirme yo fuera de esta, de ese ámbito maravilloso que me gustaría para mí? ¿Por qué? Entonces, si en ese momento me pongo de manera honesta a reflexionar, lo primero que puede llegar es que sienta dolor, vergüenza, me reproche a mí, o lo que más sucede en la mente neurótica, empieza a reprochar que el gobierno, que Dios me ha olvidado, que la culpa la tiene mi padre, mi madre, mi esposa, que la culpa la tiene la mala suerte, que yo no estoy, yo no merezco eh, vivir bien porque me siento culpable, etcétera. Entonces llega una especie de infierno emocional, una, un gran dolor. Entonces, precisamente para evitar ese dolor, muchas veces lo niego o me hundo en una droga, en el alcohol, o me hundo en una relación aunque no esté funcionando y desarrollo situaciones muy complicadas cada vez más y más dolorosas, y mi negación y mi autoengaño empieza a crear una espiral descendente y muy perniciosa. Se dice que si no llegamos entonces a superar esa etapa, nos podemos embarcar en una especie de anticamino, antievolución, y solamente tenemos, de acuerdo a la dolorosa experiencia de miles de personas, tenemos tres posibles finales, ¿no? La cárcel, porque llegamos a convertirnos en personas totalmente violentas o criminales. La locura, porque ya no toleramos esa realidad tan dolorosa que vivimos. Ese es otro también. O la muerte. Aquí es donde Neuróticos Anónimos y muchos de las asociaciones de 12 pasos enfrentamos también la realidad de esos pensamientos suicidas o autodestructivos, que a veces llegan a evolucionar de pensamientos a hechos, desafortunadamente. Entonces es una realidad que estamos padeciendo algo invisible, algo que no podemos ver, lo sentimos, lo percibimos, lo vemos en sus frutos, pero no logramos identificarlo. Y cuando intentamos identificarlo, simplemente se nos escapa o salimos noqueados en esta pelea, porque esta pelea es contra algo mucho más fuerte y poderoso que nosotros. No podemos solos y necesitamos ayuda. Pero para poder solicitar esa ayuda, tenemos nosotros que hacer ese gran esfuerzo de admitir que somos los que necesitamos ayuda. Y por lo general estamos ayudando a los demás, estamos viendo lo que los otros hacen, deberían hacer, sabemos mucho mejor lo que debería hacer mi cuñado, debería hacer mis hermanos, mi padre debió haber hecho esto para que yo estuviera mejor, el gobierno debe estar haciendo aquello, si Dios me cumpliera esta cosa, yo estaría mejor, si existiera en realidad un milagro me lo cumpliría, pero no me detengo, vuelvo a huir. El capítulo, el capítulo 5 de el libro grande de nuestros hermanos mayores, que le llaman el libro azul, nos habla mucho de que habemos personas que podríamos llegar a tener una gran incapacidad de poder llegar a un punto de honestidad, de bajar a tal punto todas estas situaciones que me duelen
y verlas directamente tal como son, no como yo quisiera que fueran para mí, sino aceptar la realidad tal como es mi realidad, para entonces admitir dónde está el origen de ese problema. Pero a veces ni siquiera sabemos cuál es la realidad. Desafortunadamente estamos tan enredados dentro de diferentes definiciones construidas sobre supuestos que están torcidos, que al final de cuentas resulta que están torcidos, y que esos supuestos vienen direccionados o creados o concluidos por mis razonamientos dolidos que no se atreven a tocar la realidad o a ver las cosas tal como son, entonces estoy construyendo un edificio torcido desde los cimientos. E incluso, si me permiten la metáfora, fui y compré los elementos de construcción más baratos porque yo no creía merecerme comprar lo mejor. Entonces, no es raro tener lo que tenemos. Aquí muchas veces las personas me han llegado a preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre admitir y aceptar? Bueno, precisamente porque como no tenemos nosotros esta información, no es a veces, muchas de las veces no es nuestra culpa. Hay una sociedad, hay un contexto, hay una educación personal que no tenemos. Lo que ahora la ciencia llama como eh, pues responsabilidad afectiva, por ejemplo, tener autoconocimiento, ser una persona asertiva, saber pensar. Creemos que pensamos, pero realmente no. Como no tenemos eso, pues es natural que no le atinemos en un principio. Queremos solucionar algo, pero en el transcurso de la reflexión nuestra mente ya se fue por otros lados. Y se fue porque o se distrae o empieza a ver y a juzgarse. Y es una característica de la neurosis, de la persona que padece la neurosis, que esté constantemente diciéndose cosas negativas en un mundo negativo. No puedes, no sabes, estás idiota, ni vas a terminar eso, ¿para qué? ¿Por qué? No lo necesitas, etcétera. Es un constante batallar. Digamos que si estuviéramos en el ambiente de una competencia, estamos compitiendo con mucha desventaja. Entonces, aquí el programa, el primer paso, no, es muy sabio y por algo lo escribieron así. Simplemente dicen admitimos. Si nos vamos al diccionario, porque esto me lo han recomendado mucho, personas que me han acompañado en mi ruta de recuperación desde el inicio, me han dicho, tráete tu diccionario cuando leas la literatura. Porque muchas de las palabras, aunque estén en español, aunque sean sencillas, nosotros no conocemos el verdadero significado de lo que se dice. Entonces aquí hay una gran prueba. En el diccionario nos habla de que hay una diferencia sutil entre la palabra aceptar y admitir. Aceptar, y esto es un resumen, ¿verdad? Encontrarán diferentes definiciones, pero este es un resumen. Aceptar significa estar de acuerdo con algo y recibirlo de buena gana. De buena gana, recibirlo. Eso es aceptar. Admitir, en cambio, implica reconocer algo que quizás no me guste o que preferiría que no fuera cierto, pero pues admito, reconozco que ahí está. Entonces, el primer paso me dice, por lo menos considéralo. Por lo menos considera que tienes un problema con tus emociones, que te ha arrojado a una vida que no quieres, que te produce dolor. No, pero es que yo sí quiero, yo estoy muy a gusto aquí echándome mis cervecitas, tomándome mi droguita para estar bien, mis pastillas para dormir, es que yo sí las necesito. Bueno, pero si somos honestos,
si empezamos a hacer un ejercicio para verdaderamente ver el trasfondo del asunto, es ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué necesito de la botella? ¿Por qué necesito de la pareja para yo estar bien? ¿Por qué necesito esto? Yo, lo mío, es, eso nos da una pista. La literatura nos habla de que padecemos de algo que llamamos el ego, un ego deformado, herido, enfermo. Empezamos a notar que el verdadero rechazo para al menos reconocer que yo soy el que está generando este problema, que al final de cuentas yo soy el que está viviendo esta realidad dolorosa y no lo quiero aceptar, es porque me duele reconocer que no puedo, que no sé y que de alguna manera me he acostumbrado a vivir mal. Ese dolor de la admisión inicial es un problema muy común en nosotros, porque nos revela una cosa verdadera y nos hace sentir que nos coloca en una posición vulnerable, de vergüenza. Es que, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Eh, ¿Qué me va a suceder? ¿Me van a correr? ¿Me van a rechazar? ¿Voy a estar solo? Si lo vemos de un punto de vista diferente, estamos hablando de que hay miedo, de que estoy haciendo las cosas no porque quiero, verdaderamente, no porque las necesite, sino porque en el fondo tengo miedo de perderlo, de que me vea mal. Hay algo que dice, no, 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 por favor, no, no, no hables de eso, no lo quiero escuchar, no lo quiero saber, estoy a gusto así, mejor quédate, no te vayas, mejor anestesio mi mente, mejor me fugo de la realidad, no quiero reconocer esta realidad. Por eso el programa nos habla de que es muy difícil para alguien seguir esta ruta de recuperación que inicia con el primer paso. Primero por el dolor que implica reconocer que nosotros somos que no somos perfectos, que no somos el gran Dios de nuestro mundo, que en realidad somos actores mal hechos y que no nos, no nos quedemos ahí, sino que podemos mejorar, pero para bien. Y eso implica que seamos verdaderamente capaces de ver las cosas tal como son. Entonces, como decía adelante, pues hay una situación de muchas personas que no pueden hacerlo, ya sea por su cultura, por sus hábitos personales, por su poca práctica para autoobservarse, verse de manera neutral, no autocastigarse, o tienen trastornos mentales tan profundos que les impide tener una razón básica. Sin embargo, creo que entre nosotros la neurosis es el menos peor de los problemas que tenemos, al menos sin estar padeciendo de una esquizofrenia que nos desconecte de la realidad total o de otro desorden mental. Para eso la psiquiatría tiene muchísima tarea y nosotros enfocarnos en nuestras emociones, en nuestra neurosis. Esto de lo que les comento de estos seres desventurados, hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser honestos consigo mismos, se trata al principio del capítulo 5 de cómo funciona. Es un capítulo que así se llama en el libro grande de AA. Em, Cuando nosotros estamos inmersos en esta enfermedad mental y emocional, es muy doloroso porque estamos perdiendo el control de todo y cada vez nos descubrimos que no somos tan fuertes o infalibles como pensamos.
Reconocer que estamos equivocados y que nos equivocamos en gran parte de nuestra trayectoria de vida solo nos da frutos amargos, causa un gran dolor a nosotros mismos, a terceros, si es que tenemos la gracia de poder ver todo el daño que estamos haciendo a otras personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, a la sociedad misma. Y todo ese infierno nos lo echamos todavía encima, creyendo que somos el, el gran ser poderoso causante hasta de que se caigan los aviones, de que se caiga la bolsa, de que se enferme alguna persona pública. Hasta ese punto de absurdo podemos llegar a pensar y empezamos a tener una vida lúgubre, una visión tenebrosa de las situaciones. Y también se manifiesta en un fracaso, este tipo de disparidad mental, de desconexión con la realidad, de estar en un canal negativo, todo para mal, todo para mal, todo para mal, pues obviamente produce frutos. Todo, todo lo que hagamos produce consecuencias y a su vez activa otros procesos para crear más consecuencias en el mismo ámbito. Y pues una de las también de las características es que una mente neurótica es incapaz de relacionarse saludablemente con su entorno, ya sea con las personas o con las situaciones, y empieza a quebrar en todos lados. Un quebranto financiero, un quebranto social, quebranto sexual, relaciones académicas torcidas, relaciones interpersonales dolorosas, su relación con su religión o sus creencias eh, están siendo totalmente destrozadas. No se diga de las relaciones sentimentales, laborales y demás. Y llegamos todavía a estar atrapados en este terrible infierno, donde nuestro pasado nos avergüenza, nos persigue sin parar, no sabemos qué hacer con nuestro presente y además nuestro futuro nos aterra, creando grandes episodios de ansiedad, depresión y muchísimo miedo, terror a la vida. Vivimos sin sentido a la vida. Estamos muy cerca de una bancarrota total hasta el ámbito de una bancarrota espiritual. Normalizamos el vivir mal y no nos damos cuenta ni siquiera que estamos viviendo mal. Entonces, plagados de miedo, de esta manera, nos enfrentamos a problemas como si fuéramos unos frágiles niños que viven cuerpos de adultos, tratando de resolver problemas de adultos, pero en el interior somos unos niños que no sabemos y que pedimos a gritos que nos ayuden, nos rescaten. No logramos todavía madurar. De hecho, en, en el folleto, lo digo de memoria, 3 charlas a las sociedades médicas, habla de cómo la ciencia se puso a estudiar seriamente el problema del alcoholismo, pero de ahí se dio cuenta del tipo de personalidad neurótica que el alcohólico de aquella época padecía y que sigue siendo una realidad al día de hoy y que Neuróticos Anónimos enfoca directamente abriendo su abanico a estas emociones y resulta lo mismo. Somos niños heridos en cuerpos de adultos resolviendo problemas de adultos y adicionalmente sin una guía, sin un norte, sin Dios, sin fe. ¿Me detengo aquí? Este es el panorama de que nosotros en este punto es un sí o sí a la derrota ante esta realidad. Si en verdad queremos decir basta ya, en verdad necesito ayuda. Me derroto ante esta realidad de que soy una persona enferma, que no sé qué hacer y que el programa me está ofreciendo una alternativa
con el único requisito, que quiero salir de este infierno. Quiero recuperar mi buen juicio, si es que en algún momento tuve un buen juicio. El ego herido es el que se está defendiendo, el que está sintiendo, un ego inflado. Por eso la ruta de estos 12 pasos se les llama a veces ego reductores. Están intentando retraer el gran, inflado, irreal, infantilizado ego a un tamaño normal en el que me permita ver la realidad, de nuevo, como lo vuelvo a mencionar, tal como es. Aceptar la realidad tal como es. Aceptarme a mí tal como soy. Y aceptarme, encontrar la ruta de quererme, de amarme y llevarme de nuevo a una ruta sin miedo. ¿Por qué es tan importante que nosotros nos demos cuenta de que nos da miedo cambiar? Les voy a poner un ejemplo breve porque ya se acerca el tiempo de la exposición al corte. Bueno, un ejemplo que se puede aplicar en varias situaciones. Lo tengo aquí escrito. Hay algunas personas que hicieron comentarios sobre un trabajo que hiciste. Esos comentarios que escuchaste o supones que escuchaste, los consideras como hirientes, injustos y te hacen sentir herido y ansioso. Tiendes entonces a culpar a los demás, a defenderte, a discutir. No eres capaz de tomar los comentarios como una posible retroalimentación. Son solo comentarios. Pero provocas una discusión acalorada con tu actitud desconfiada y sarcástica. Esta reacción no solo intensifica tu frustración, sino que también te lleva a un ciclo de autocrítica, sintiéndote aún más inseguro y convencido de que no eres lo suficientemente bueno, que no tienes cabida y nadie te reconoce. Terminas diciendo la vida es injusta y siempre me ha fallado la vida. Este es un reflejo de cómo una mente neurótica es incapaz de reconocer situaciones que en su momento pueden ser muy normales, muy cotidianas, pero como lo vemos desde el filtro de un ego herido, todo me duele, todo me hiere, todo está desencajado, lo hacen porque me quieren fregar, lo hacen porque me quieren criticar, lo hacen porque no sé, porque estoy muy idiota, pero falta el haber experimentado una vida amorosa que me permita equilibrar la balanza. Yo lo imagino también como si estuviéramos atrapados en una burbuja de irrealidad, porque también haciendo brevemente esta analogía, imaginemos que nosotros, si pusiéramos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y muchos otros elementos más, que somos mucho más que eso, los usáramos como ladrillos para construir una casita para refugiarnos. Pero de entrada esos pensamientos no están bien educados, esas emociones no están bien identificadas y esos sentimientos están basados en experiencias dolorosas, traumáticas, negativas. ¿Qué tipo de casa voy a construir? ¿En qué tipo de casa me voy a meter a refugiar? ¿Y desde qué tipo de ventanas voy a ver el mundo hacia afuera? Así es como yo construyo una perspectiva enferma, poco saludable a la vida y es obvio que me dé miedo. Por eso, muchas de las veces nosotros no podemos salir de ese bucle de dolor y de enfermedad hasta que tocamos un fondo emocional tan grande que no hay de otra manera más que esos tres tristes destinos que les comenté al principio: la cárcel, la muerte o el manicomio, o seguir adelante, cediendo, humildemente reconociendo de que yo soy el único responsable, no el culpable,
responsable ahora de lo que yo piense, crea o diga, y ahí es donde empezamos a reconocer al menos que puede existir otra manera diferente de vivir. Hay un capítulo, bueno, hay varios libros que me gustaría de donde estoy sacando estas reflexiones. Hay un capítulo 5 del libro Leyes de la Enfermedad Mental y Emocional de Neuróticos Anónimos, que se titula La enfermedad está dentro de nosotros mismos, donde nos habla en otros capítulos más de la responsabilidad que tenemos lejos de la culpabilidad, al encontrar esta dimensión de realidad, que estamos inmersos en una construcción que también no somos culpables, pero ahora sí somos responsables de adquirir un nuevo camino. Pues bien, pues el tiempo se va rápido. Tocar fondo como último aspecto que nos da sí o sí la perspectiva de actuar. Desafortunadamente, muchas personas no logran tener la energía suficiente. El capítulo 5 de que se titula ¿Cómo funciona? Les traigo esta frase que cierra esta idea diciéndonos lo siguiente. Te suplicamos que seas valiente y concienzuda o concienzudo desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Recuerda que estamos tratando con una enfermedad que es astuta, desconcertante y poderosa. Sin ayuda, resulta demasiado para nosotros. He aquí la importancia de abrir la posibilidad al primer paso en este inicio de la recuperación. El primer paso es apenas, como lo dije, el inicio de un viaje único y personal de autoconocimiento y verdad. Una travesía espiritual para solucionar una enfermedad espiritual, pues esto es más allá del intelecto y de la materia. Es la promesa de una vida diferente con amor y esperanza que te llevará lejos de esta cárcel invisible construida por el egocentrismo enfermo, lejos de esta perversa enfermedad del alma que ha utilizado ladrillos de pensamientos, juicios, actitudes, emociones, sentimientos para distorsionar los hechos, impidiéndote reconocerlos tal como son, sin reservas, sencillos, prácticos, verdaderos. Termino esta exposición deseándoles profundamente que encuentren muy pronto en su travesía espiritual a un Dios comprensivo, un poder superior que habita en sus corazones, tal como puedan concebirlo, para que te recuerde que puedes volver a amar, ser amada, ser amado, retomar tu ruta como mereces, vivir bien. Bendiciones y felices 24 horas, compañeras, compañeros. Gracias, compañero Antonio, por compartirnos este tema. Como lo mencioné en un principio, parece muy adecuado para iniciar el año. Bueno, ¿hay algún compañero que desee hacer alguna pregunta? Hola, buenas noches, compañeros. Gracias, Antonio, por tu compartimiento. Me gustaría ahondar un poco más en el tema de la diferencia entre la admisión que nos dice el primer paso y lo que conlleva luego la aceptación. Eso, gracias. Sí, gracias, compañero, por la pregunta. Bueno, hay una sutil diferencia. A veces, de manera común, los creemos sinónimos. Por eso, la recomendación, yo se las comparto, que recibí, es de que tenga mucha atención en la lectura. Tal como dice el enunciado, el método de recuperación
parte de las herramientas que tenemos en el método de recuperación es la lectura y aplicación de la literatura. Hay un vasto conocimiento legado por otras personas que han dejado por escrito este mapa de esta sobre esta ruta de navegación. Y precisamente, como siempre se ha sabido, el idioma, el lenguaje, tiende mucho a ser interpretado. Y eso es normal, eso es real. Sin embargo, lo interpretamos muchas veces en base a nuestra propia ignorancia o nuestras suposiciones. Por eso es bueno tener a un lado un diccionario y reflexionar mucho. Esto es parte de la aplicación de lo que leemos. Muchas personas suelen tener gran conocimiento sobre la literatura y superversamente lo utilizan para usarlo como arma de combate, en lugar de aplicárselos aplicarlos a nosotros mismos y reflexionar. Y este es un ejemplo muy claro entre estas dos palabras, admitir y aceptar. Ya en ámbitos profesionales, digamos abogacía o en diplomacia, pues las palabras se utilizan con muchísimo cuidado porque depende del contexto. Sin embargo, en el tema y para contestar la pregunta, admitir tiene más que ver con el reconocer. Reconocer que aunque no me guste, puede que haya algo ahí y lo dejo ser. Por el momento lo dejo estar. Lo reconozco que hay algo ahí. Pero no lo rechazo de facto, de plano. Aceptar lleva un proceso para lograr caer en cuenta hasta hacer mío, hasta encarnarlo y crearlo como una convicción personal. Entonces se habla, el primer paso no requiere mucha aplicación, es de hecho breve en la literatura, es muy breve. Sin embargo, es la invitación. ¿No será tú el que tienes el problema? No es la pareja, no es el gobierno, no es lo que yo considero mi enfermedad. ¿No seré yo como estoy interpretando las cosas? Y así, simplemente. Todavía no me estoy acusando, todavía no estoy decidiendo, todavía no estoy aceptando, ¿verdad? Por ahí va. Espero haber contestado la pregunta. Gracias por preguntar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Soy un enfermo neurótico en proceso de recuperación. Les saludo a todos con respeto y gusto desde la Ciudad de México. Antes que nada, agradecer a este grupo la oportunidad que le da al compañero Antonio de expresar este tema tan importante y al menos para mí, que no tengo mucho tiempo en esta situación de NA en el programa, y para mí es algo muy importante escucharlo. Aunque bueno, la pregunta que tengo, agradeciéndole nuevamente su compartimento, es la siguiente. Lo más difícil es admitir la situación en la que uno se encuentra. Poner en práctica ya es aceptarlo, ya con toda seriedad, con toda formalidad, ¿no? Yo creo que aquí lo más básico para uno, en mi caso, es llegar a darme cuenta después de tantas situaciones adversas que he tenido en mi vida, en que yo soy una persona que mis emociones me mueven muy fuerte, o sea, soy extremista, ¿no? Y soy hipersensible. Entonces llegó el momento en que me costó mucho trabajo en aceptar yo soy así, pero también me ha costado mucho trabajo en admitir que yo tengo que iniciar esta cuestión de derrotarme ante estas situaciones que tengo para empezar ese camino de la recuperación. Yo aquí te preguntaría, ¿qué me sugieres tú para que, pues en algunas situaciones que me han desanimado mucho,
escuchando algunos compartimentos de catarsis y viendo algunas situaciones de algunas personas que dicen tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, incluso no dudo que se sepan la literatura de memoria, pero en sus hechos y en sus actitudes a mí me desmotivan. Me desmotivan mucho en su arrogancia, en su egocentrismo, en su egoísmo también, de a lo mejor solicitarles algún tipo de ayuda y te ignoren. ¿Qué me sugieres tú para no irme de aquí? Gracias. Al contrario, gracias a ti, Paco. Definitivamente es algo que nosotros nos encontramos en las primeras etapas al entrar yo le llamo a refugiarnos en este método de recuperación. Mi primera, lo primero que observo es que hay, sí hay una gran diferencia y esto se debe a nuestra falta de educación emocional, el que no podemos de primera distinguir qué es lo que en realidad me está doliendo, qué es lo que me está haciendo ser una persona hipersensible. La diferencia me refiero a que es muy común que nos identifiquemos nosotros 100% con lo que pensamos y sentimos. No, no hemos sido educados para distinguir que una cosa es el ser pensante y otra cosa son lo que experimenta y además lo que interpreta. Muchas veces nosotros, voy a tratar de poner un ejemplo rápido, voy a agarrar una taza de metal en el que estoy calentando mi agua para el café, se me olvida por alguna razón de que acaba de hervir el agua y la toco, me quemo y es exactamente lo que digo, me quemo, la taza me quemó. Entonces, todo lo observo como si fuera una sola unidad. No soy capaz de distinguir cosas como que la taza no se lanzó hacia mí y con la intención de quemarme, ¿verdad? Eh, Sino que quemó, lastimó mi mano, pero a mí no. Tal vez es un ejemplo burdo, tal vez no me explique, pero en sí lo que nosotros vivimos muy pegados con una realidad enferma y creemos que eso es nosotros. Lo que quiero llegar a decir es que lo que nosotros vemos e interpretamos de la realidad o lo que sentimos de la realidad, en realidad no somos nosotros. Hay una parte que debemos distinguir y debemos saber separar. Otro ejemplo muy frecuente es que, digamos, yo estoy en un ambiente laboral, el jefe es muy rudo, no reconoce mis logros, no reconoce mis sacrificios, la tiene contra mí, ¿verdad? Y me siento herido, me siento rechazado, me siento humillado, mejor me cambio de trabajo, pero nunca encuentro un lugar adecuado a donde yo me sienta reconocido. Me siento herido, me humillo, me hacen. Entonces, eso no soy yo. Lo que tengo que despertar la realidad es que estoy padeciendo una enfermedad que interpreta de manera terrible la realidad, pero que yo sigo siendo o puedo ser otra persona. Al separar así, las cosas no las veo tan personales y dejo de preocuparme por si A hace demasiado, B hace poco, C no hace nada y yo que hago todo. Entonces, no pongo las cosas en su lugar, dependo en función de las demás personas o de las situaciones. No logro separarlo. Y entonces me meto a un remolino de manera involuntaria, a un caos, sin protegerme, sin decidir por mí, sin tener la fortaleza, la experiencia de llevar mi propia vida. ¿Por qué? Pues porque a veces es más, lo voy a decir así sin ánimos de juzgar ni nada,
pero es lo que nos hace la neurosis vivir. Es más fácil echarle la culpa a los demás que responsabilizarme yo de mí, independientemente si los demás están bien o están mal, lo interpretan bien o lo interpretan mal, lo utilizan para bien o lo utilizan para mal. Es ellos, ellos tendrán sus consecuencias, sus destinos, y yo, como no estoy de acuerdo, pues me puedo ir por mi camino encontrando mi verdad, no viviendo de la verdad de los demás. Espero no haber sido muy confuso, pero mi recomendación es, con todo amor y esperanza, de que puedas ahondar en el mensaje de que nos da la literatura, la experiencia de miles de personas más que han podido encontrar su propia ruta independientemente de lo demás. Porque, en resumen, el programa es para que nosotros estemos bien, porque es muy fácil para mí estar bien cuando todo está bien, pero el programa se aplica que yo siga estando bien cuando todo lo demás de afuera y alrededor está mal. Yo sigo estando bien. Esa es la manera en que podemos separar la paja de la hierba mala. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo voy a aprovechar, a mí sí me gustaría hacerte una pregunta, Antonio, que a lo mejor va de la mano con lo que Paco planteaba hace un momento. Para las personas que ya tenemos más tiempo en un grupo, este primer paso ya se da por sentado, por entendido, porque curiosamente, plantea anteriormente el compañero, ¿cómo hago para pedir ayuda? Es como si una vez que das el primer paso, entonces yo que tengo una cierta cantidad de años militando, asistiendo a un grupo, practicando como le queramos poner, o como quiera yo decir, pero ya lo di, ¿así funciona? ¿Podrías aclararme ese punto? Gracias. Al contrario, gracias, y es algo también muy recurrente. Yo agradezco al Poder Superior que me haya permitido tener la oportunidad de identificar claramente en mi trayectoria, dentro de esta ruta de recuperación junto con los demás compañeros, de que efectivamente recuperación no es igual a tiempo. Hay desafortunadamente muchos compañeros que tienen 15, 20, 25, 30 años en una asociación de los 12 pasos. Hablaré específicamente del caso de NA, que yo estoy seguro que sucede en los demás. Y sí, también como lo comentaron anteriormente, mucha sabiduría, digo, no es sabiduría, más bien hay que poner las palabras. Mucha intelectualidad, mucho conocimiento de los principios de la literatura, compañeros que citan párrafo tercero, página 40 y tantos del capítulo sutano del libro Mengano, y pues obviamente no avanzan, ¿verdad? No avanzan. ¿Y por qué decimos que no avanzan? Pues porque actúan ahora ya, tal vez dejaron la botella, dejaron las adicciones, pero siguen apegados a lo que los otros hacen o dejan de hacer, y ellos no avanzan, ¿no? Si les pregunta a uno, yo les llamo padrinazos, les pregunta a uno a esos padrinazos, oye, ¿y cómo vas en tu casa? No, pero pues mi hijo sigue de alcohólico, mi mujer ya me abandonó, todos se unieron pero en contra mía, y pues sigo siendo un higadito en mi casa, sigo padeciendo de insomnio, sigo necesitando de medicamentos, yo mismo me los automedico, yo mismo le digo al doctor cuánto me tenga que recetar, y mi vida sigue siendo un caos. Eso es muy triste porque precisamente es algo muy recurrente de que el autoengaño, la soberbia y el dolor de ser honestos o la incapacidad de ser honestos nos impide adquirir lo que el programa amorosamente y de manera sutil nos invita: a dejar de competir, debatir y discutir con los demás, a obedecer a principios espirituales y a estar dispuesto
a de verdad querer salir de esta cárcel emocional perversa, astuta, invisible. Si no me pongo a reflexionar así, pues sigo estando como siempre, nomás diciendo que voy a un grupo, pero de esta manera hay personas honestas que se dan cuenta de que si ya hice mi admisión en primer paso, ya estoy en el segundo, en el tercero, o en el séptimo, o en el doceavo, como se dice, la recuperación no es lineal. A veces doy un paso adelante y una crisis me lleva tres pasos atrás. Entonces, en el caso de esta ruta también, y es válido, es válido. Tal vez ya admití que soy ingobernable en mis finanzas, siempre estoy quebrado, siempre ando con deuda, siempre necesito pedir prestado. O ya admití que mi problema es de dependencia ante una persona, eh, pero en el primer paso ya lo hice. Ok, ya admitiste en el primer paso, ya estás en el tercero o cuarto en cuanto a dependencias, en cuanto a financiero, en cuanto a sexualidad, pero no has dado el primer paso en cuanto a tu relación con Dios, por ejemplo, con un poder superior, no digamos Dios, con confiar, con tener fe. Entonces me regreso y avanzo en unas partes, pero me regreso y es válido, es válido. No se puede decir, ah, pues ya hice el primer paso, ya nunca más voy a volver al primero. No, no. Uno vuelve varias veces, pero así como yo leí un libro una vez de adolescente, me lo encuentro ese buen libro de adulto, lo vuelvo a leer y lo entiendo mejor, porque entonces tengo un contexto diferente, me he liberado de esa interpretación malsana de la neurosis en poquito y entiendo un poquito mejor. Por eso es bueno siempre ser honestos y humildes. No hay, no hay una medalla que me diga, ya hizo el primer paso, ya no regrese en ello. Siempre se tiene que regresar a reflexionar con las nuevas herramientas que he adquirido. Esa es la ruta de recuperación. Por eso muy pocos la siguen, porque aquí sí se trabaja. La sabiduría de los 12 pasos es gratuita, abierta. Es para quien lo quiere, no para quien lo necesita. Porque quien lo quiere va a mover tierra, va a sacrificar tiempo, va a sacrificar esfuerzo, dinero, muchas cosas, porque entonces ya se dio cuenta de que el programa sí trabaja para quien en verdad quiere trabajarlo. Gracias. Gracias. Una pregunta. Adelante. Bueno, hola, compañero, soy neurótico. Bueno, primero quería darle las gracias al compañero Antonio. Me sentí muy identificado, la verdad, como que si hablaran de mí. Bueno, es parte de la identificación, pues. Quería hacerle una pregunta con el tema del trabajo de paso. Si él me recomienda que yo también comience a trabajar los pasos acá en este programa, que bueno, que es como la idea mía, pero no sé qué consejo me da, qué tip me da respecto a eso. Y eso, compañeros, compañeras, muchas gracias, compañero Antonio, muy agradecido de que esté acá con nosotros, haciendo la unidad. Al contrario, gracias a ti y a los demás compañeras y compañeros que también nos acompañan participando en unidad, aquí en un conjunto, para que entre todos compartamos esta experiencia y saber que no estamos solos. Exactamente como tú lo comentas, esta enfermedad tal vez varíe en ciertos pequeños detalles, pero es la misma enfermedad en Chile, en México, en Brasil, en Estados Unidos, en China, en todos lugares. Em, y eso es una buena noticia. O sea, parece mal, porque qué desafortunado que esté tan distribuida la enfermedad de manera mundial. Pero al menos para mí es un alivio. Es como si dijera que yo estoy estornudando y tengo mucho flujo en mi nariz y no sepa qué tenga, ¿no? Pero de repente alguien me dice, no, tienes gripa, tienes un catarro tremendo
y igual el vecino, igual ahorita es una epidemia y etcétera. Wow, genial, no estás solo, no estamos solos. Y efectivamente, el programa de los 12 pasos, el compañero fundador, uno de los compañeros fundadores, Bill W., deja por escrito su esperanza de que el compañero Grover le dé continuidad a lo que se ha descubierto, se había descubierto a ese momento. Que la siguiente fase era entrar a la neurosis, a esa parte oscura de la cual proviene esta necesidad de apegarnos para tolerar la realidad, para más o menos anestesiarnos, los que llegamos a utilizar sustancias, químicos u otro tipo de adicciones. Por eso están los compañeros de CODA, los de sexo adictos anónimos, narcoadictos anónimos, eh, comedores anónimos, ¿verdad? En el fondo todo apunta a que, a que es una incapacidad que tenemos nosotros de superar el egoísmo que viene desde nuestra formación en el vientre de la madre. Esta información viene y aquí mismo invito a que ahondemos nuestro conocimiento en la literatura. Como dije al principio, los 12 pasos representan la ruta de recuperación en el legado recuperación. Sin embargo, evolucionando también, abriendo más nuestra mente, librándonos y recuperando un poco más el buen juicio, nos damos cuenta de que es bueno unirnos, compartir, entender, porque solamente un neurótico entiende a otro neurótico. Un neurótico adicto entiende más claramente a un neurótico adicto. Un neurótico codependiente, adicto, alcohólico y demás, entiende a otro neurótico adicto, codependiente y demás. La ciencia hace su gran esfuerzo, pero como había dicho, está también muy ocupada en graves trastornos que afortunadamente, y espero en Dios que no lleguemos hasta ese punto, porque ya estamos en esta ruta de querer conocernos. El tema del origen de la enfermedad, de nuestro egoísmo y nuestra incapacidad de amar como respuesta hacia, como respuesta de salud hacia la enfermedad, el amor, pero no un amor sexual, no un amor sentimental, sino una dimensión que todavía estamos muy lejos de entender si estamos enfermos. Se trata mucho en la literatura, como el libro Las leyes de la enfermedad mental y emocional, y como la etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional. Y en otra parte de la literatura de nuestros hermanos mayores de Alcohólicos Anónimos, como el libro grande, tal como la de Bill, lo mejor de Bill, y varios más que tengo anotados como capítulos que sustentan este tema de hoy y sustentan otros más. Entonces, mi invitación y sugerencia es invitarte a conocer más de tu enfermedad, a reflexionar más de la enfermedad que padeces y que padecemos, y a colaborar con tu salud mental y emocional, porque sí se puede, sí está al alcance de ti. Siempre. Ya tenemos este método. Espero haber podido responder a tu pregunta, Eric, y bendiciones por tu asistencia y agradecimiento. Muchas gracias. Gracias. Nos queda todavía tiempo para alguna otra participación, alguna pregunta. Si alguien desea comentar o preguntar algo. Quería preguntarle si se escuchaba bien. Sí, yo te escucho bien. Gracias. Sí. Bueno, soy un AA hace 16 años. Tengo claro que el tiempo no es recuperación. Mi vida lo manifiesta así.
hace 3 años participo en la comunidad de comedores compulsivos, CCA, y realmente agradecerle desde el fondo de mi corazón al compañero Antonio, ha sido un puente entre el poder superior y yo, de cómo me describió, cómo me dio una esperanza de esa búsqueda que estaba buscando durante tantos años, porque soy una persona que tapó la botella, sin embargo las emociones siempre han estado alteradas. Te quería preguntar, querido compañero Antonio, debido a tu experiencia, que está más que clara, ¿hay alguna literatura que sea del grupo específicamente de NA que yo pueda adquirir y que me pueda dar un poquito más de conocimiento, así como me lo diste tú, para poder ir entendiendo cómo el funcionamiento de la enfermedad? Porque yo llevo solamente 4 sesiones en NA y me siento pero más que identificado. Y decirle si hay algún libro que usted me recomiende del grupo. Muchas gracias, compañero Juan José, felices 24. Muchas gracias a ti, felices 24 y un abrazo en la distancia. Te agradezco mucho la pregunta. La literatura base en la que nosotros estudiamos, por ejemplo, en 12 Pasos y 12 Tradiciones, que es el libro de los compañeros hermanitos mayores AA, nos ayuda y pues tenemos otras literaturas más como la que tú mencionaste disponibles para estudiar. Siempre la recomendación es cuando dice alcohol, traduzcamos simultáneamente nuestra lectura, lo sustituimos por emoción. Reconozco mi impotencia ante el alcohol. Nosotros decimos, reconocemos nuestra impotencia ante nuestras emociones. Y hacer ese esfuerzo ayuda mucho para verdaderamente reflexionar y reinterpretar, leer entre líneas, no literal, leerlo con todo ahínco, con toda voluntad y buena disposición para adaptarlo a nuestras emociones. NA, mencionaba el compañero Grover, que él fue amigo y se entrevistó con el compañero Bill W. para solicitarle el uso de los 12 pasos porque él fue también alcohólico, pero también sufría depresiones a pesar de haber tapado la botella y no lograba su estabilidad mental y emocional. Aplicó en su persona y en una mujer alcohólica los 12 pasos de los AA, pero orientado a las emociones, y le dio muy buen resultado. Fue con Bill W., le pidió permiso para adaptar los 12 pasos a Neuróticos Anónimos y utilizar el programa. Bill le dio la bienvenida, tal como lo comenté. Y de ahí entonces empezó a crearse también literatura específica. 2 libros que con gusto yo recomiendo. Es el libro Las leyes de la enfermedad mental y emocional. Y atendiendo bien lo que dice. Las leyes de la enfermedad mental y emocional. Aquí nos habla sobre la enfermedad, sus características, su forma de presentarse. Y el otro libro, que se titula La etiología de la enfermedad, pero le aumentan más, y de la salud mental y emocional. O sea, ya estamos hablando de 2 cosas. De la enfermedad, y eso la conocemos por experiencia, sus consecuencias, bastante bien. Pero aquí ya nos habla del otro ámbito, la salud mental y emocional, que muy pocas veces se habla. Y eso es lo que yo comento también, de que en la experiencia de las personas tenemos que estar siempre atentos a que la enfermedad, aquí sería como un axioma, ¿no? Mente alerta, mente atenta, porque la enfermedad nos mete gol cuando menos nos damos cuenta. Un ejemplo es cuando estamos en una tribuna y confundimos la tribuna con perdonen la expresión, pero con un excusado para dejar todos nuestros desechos. Nosotros ya estamos súper expertos en la enfermedad como enfermos,
pero ahora queremos que nos hablen de la salud, que nos hablen de una alternativa. Y estos dos libros, Las leyes de la enfermedad mental y emocional y La etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional, son mis primeras dos recomendaciones. Compañero Juan José, muchas gracias. Espero haber podido contestar la pregunta y que Dios superior nos siga dando oportunidades de encontrar nuestra tranquilidad y serenidad. Gracias. Gracias, Antonio. Agradecemos infinitamente tu participación y tu visita al grupo Paso a Paso de Neuróticos Anónimos Chile. Comentarle al compañero, nosotros aquí el grupo Paso a Paso tiene literatura de NA. Con gusto puedes comunicarte con nosotros y ver de manera, bueno, recordarles, compañeros, que el grupo Paso a Paso de Neuróticos Anónimos Chile sesionamos los miércoles a las 9 de la noche, horario Chile. Muchísimas gracias y nos despedimos con un fuerte aplauso. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes, muy gracias. Gracias, Antonio. Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. Felices 24 horas. Felices 24 horas, buenas noches.